Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan 12, versículo 37 al 50. Vamos a seguir en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Amén. El 37 dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos, endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y se convertirán y los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Él vio la gloria del Señor Jesucristo 700 años antes que Él vino a este mundo. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino que aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve aquel el que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien los juzgue. La palabra que he hablado, esa la juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por este mensaje, Señor, y gracias por la oportunidad de poder predicar, Señor, tu mensaje, Señor. Yo, Señor, oro por tu palabra, Señor, que otra vez que tu palabra sea viva en los corazones de todo aquí, y que toda persona pueda recibir tu palabra de una manera, Señor, que sea cambiante su vida, Señor, que renueva su vida, Señor, que santifique su vida, Señor, que nos ayude a vivir una vida santificada, separada a ti, Señor. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y hoy vemos, hermanos, en nuestro texto lo que es la incredulidad, hermanos. Lo que es la incredulidad. Y el mensaje se va a basar sobre eso. El mensaje es titular la incredulidad y sus consecuencias, porque hay consecuencias para las personas que no creen en Cristo. Pero también vamos a ver otro lado de la creencia, porque muchos de nosotros vemos la creencia de una manera, que si solamente esa persona recibe, será hijo de Dios. Pero veremos en el texto de Dios que la gracia de Dios es importante para que esa persona reciba. Si no es por la gracia del Señor, esa persona nunca recibirá al Señor. Amén. So, vamos a ver de eso, esos dos puntos. Estaba estudiando y encontré una historia de George Whitefield,
que era un evangelista de Inglaterra, uno de los grandes predicadores, uno de los grandes evangelistas que vino a Estados Unidos y vivió por lo menos 30 años aquí, y fue uno de los fundadores de la iglesia metodista. Fue bien reconocido por la evangelización y las muchas personas que vinieron a conocer al Señor Jesucristo en el gran despertar. Pero lo que muchos no saben, que él era un buen amigo, George Whitefield. Cuando tenga tiempo, lea la biografía de George Whitefield, es otra vez. Y como Señor Steve Lawson tiene una serie de libros, de biografías se dice, biographies, de diferentes padres de la fe o maestros de la fe en la historia. Y tiene una serie que no es muy grande, es bastante breve, pero puede aprender de todas las personas en la historia hasta hoy en día. Pero George Whitefield es uno de los libros que escribió, y otra vez, uno lee las historias de esos hombres y tú ves la fe que ellos tenían, y otra vez te motiva a ser de tal como esa persona, y como vemos cómo se podía ver personas que realmente amaban al Señor y vivían para Él, hizo todo para Él. Hoy en día no se ve tanto, hay muchas personas, se ve más hoy personas que usan más al Señor para dinero o para manipular las cosas, pero viendo cosas así podemos saber hombres de carácter santo que nosotros podemos imitar y ayudarlos a crecer. Amén. Ahora Dios tiene hombres que nosotros debemos seguir al Señor, sí, pero hay hombres en este mundo imperfectos que aman al Señor y son una demostración de lo que nosotros debemos estar siguiendo. Amén. Pero George Whitefield, él llegó a Filadelfia en 1739, en el siglo XVII, eso ya hace más de 300 años, ¿no? Y él vivió ahí hasta 1970, son casi 30 años. Pero durante ese tiempo él se hizo buen amigos con Benjamin Franklin. Nosotros conocemos a Benjamin Franklin como uno de los padres de Estados Unidos. Y Benjamin Franklin fue un editor de una publicación en ese tiempo. Y ellos se hicieron buenos amigos, y él, en el transcurso de los 30 años, él fue el editor principal de todos los sermones de Whitefield y también sus diarios, en su journal, donde escribía. 45 veces los sermones de Whitefield fueron puestos en el periódico de Franklin, que se llamaba el Pennsylvania Gazette. Y 8 veces el sermón ocupó toda la primera página de su periódico. Franklin publicó 10 ediciones de los diarios de Whitefield y vendió miles de, publicaciones de los sermones de Whitefield. Su relación se extendía más allá de una relación comercial. Él, en más de una ocasión, cuando Whitefield iba a Filadelfia, él visitaba a Franklin a su casa, eran amigos. Y él apoyaba a Whitefield cuando otras personas lo atacaban. Él públicamente defendía a Whitefield. Cuando leemos la autobiografía de Benjamin Franklin, él escribe sobre Whitefield: solía orar a veces por mi conversión, pero nunca tuvo la satisfacción de creer que sus oraciones fueron escuchadas. Citada por Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, él rechazó el evangelio, es conocido, él no era cristiano. Él estaba bajo la enseñanza y la predicación de su amigo Whitefield 30 años, hermanos. 30 años. Ellos
se conocían bien. Whitefield es seguro que le predicaba sobre el Evangelio, y a través de estar bajo de su enseñanza, en vez de él creer, él al terminar su vida rechazó el Evangelio. Él nunca vivió como hijo de Dios. Y lo que podemos ver ahí es que nosotros como cristianos tenemos un fuerte deseo, hermanos, de traer otros al Señor. Y solo porque uno viene a la iglesia todas las semanas, uno no solo y nosotros podemos otra vez tener familiares que no conocen al Señor y estar predicándolo a ellos constantemente. Podemos tener niños en nuestros hogares que le estamos predicando el Evangelio constantemente. Hermanos, ellos no son cristianos si no ponen su fe en Jesucristo. Y ser un cristiano los domingos y venir a la iglesia los domingos, venir a los estudios bíblicos, otra vez servir fielmente en la iglesia, no te hace cristiano. Y es lo que podemos aprender de Benjamin Franklin. Podemos estar bajo la enseñanza de un hombre de 30 años, hermanos, 30 años, y nunca creer en nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos crean que sí, si tú no lo sigues en fe, si tú no obedeces la palabra de Dios, si estás caminando con Él. Estamos hablando aquí la semana pasada sobre el cristiano, otra vez, que está lleno de Espíritu Santo, es cristiano que está caminando en la palabra del Señor constantemente. No quiere decir que somos perfectos, pero estamos caminando con Él. Cuando pecamos, nos arrepentimos y seguimos caminando con Él fielmente en su palabra. Y es triste porque nosotros a veces tratamos de ganar personas a través de métodos. Estaba pensando sobre esto. Vamos a una conferencia de evangelismo este sábado. Y eso es bueno, hermanos. Es bueno que nosotros sepamos cómo confrontar a alguien y presentar el evangelio. Pero también tenemos que saber que ese evangelio, no importa la forma que la presentamos, el Señor es que salva a través del Espíritu Santo, que renueva el corazón de la persona que está ciego a Él. Es muy importante que, otra vez, es bueno que nosotros estamos equipados para poder predicar el evangelio, pero el que salva es Dios. Y Dios usa el método de Él. Eso no quiere decir que debemos de parar, porque la palabra de Dios dice que debemos de seguir predicando la palabra de Dios. Leemos Romanos capítulo 10, que habla de otra vez, de la alegría de los pies que están anunciando la palabra de Dios. 10:15. Y es la razón y es el método que Dios escogió para que las personas vengan a conocer al Señor Cristo. Es el evangelio. No quiere decir que no prediquemos el evangelio, vamos a predicar el evangelio, porque si Dios va a salvar a través del evangelio. Amén. Este pasaje responde a dos preguntas muy importantes. Y esos son los dos puntos del mensaje. Primeramente, ¿qué es la incredulidad? Y segundo, ¿por qué la gente no cree en Jesús? Y esas son las dos preguntas que vamos a contestar aquí hoy. Amén. Primero, ¿qué es la incredulidad? Es un pasaje largo, no lo vamos a seguir punto a punto, pero voy a brincar de diferentes versículos para hacer los puntos que hace para responder a estas preguntas hoy. Juan hace la pregunta: ¿por qué la nación de Israel en su conjunto no creyó? Y el enfoque aquí es realmente los israelitas, los judíos, el contexto, pero se aplica a todos nosotros como personas pecadoras. Pero en este contexto le está hablando a los judíos,
y él cita Isaías 53. Vemos que cuando leemos este texto, en Juan 37 a 38, vemos que él está citando aquí Isaías 53. Mira lo que dice Juan 12, 37 y 38. Dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Es una profecía significante, hermanos, que Juan se refiere aquí. Y actualmente se está refiriendo aquí en este punto Isaías 53:1. Nosotros terminamos de leer leemos la primera parte de esta sección cuando abrí el mensaje hoy. Pero el 1 abre así diciendo: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Juan está repitiendo estas palabras. Esto es una profecía de lo que está ocurriendo aquí en Juan 12. ¿Qué es la respuesta de esa pregunta? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Nadie. ¿A quién ha revelado el brazo del Señor? Y Isaías había proclamado el informe o el mensaje de Dios, pero el pueblo no lo creyó. Y hemos visto eso otra vez y otra vez y otra vez estudiando el Evangelio de Juan. Ellos rechazaron y actuaron ellos con incredulidad. Su incredulidad hirió profundamente y quebrantó el corazón de Jesucristo. Y hemos visto eso también en estudiando estos últimos capítulos. Isaías aquí clama: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Ese grito fue el comienzo de la profecía mayor jamás que se ha hecho sobre nuestro Señor Jesucristo. También vemos la pregunta siguiente: ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Hermanos, el brazo del Señor significa la fuerza de Dios, su poder para salvar, liberar y dar vida, hermanos. Es lo que significa eso. Si ves las notas en tu Biblia, te da una referencia a esa traducción. Estamos aquí hablando de la fuerza de Dios, su poder para salvar, librar y dar vida. También, y vamos a mirar eso un poquito más después, pero también puede significar el Salvador, el librador mismo, hermanos. El brazo que salva y da vida es ¿quién? Jesucristo. Eso es una profecía a Jesucristo. La incredulidad rechaza el brazo y la salvación de Dios, hermanos. La salvación de nuestro Señor Jesucristo. Podemos más adelante ver en el capítulo 53, ver el resultado de la falta de fe. El Mesías venía, pero iba a ser despreciado y desechado. Dice Isaías 53:3. Vamos a leer el versículo. Isaías 53:3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando ahí? Esos 700 años antes que de Jesucristo nació, Isaías escribió estas palabras, hablando de él y lo que iba a ocurrir. Y ahora estamos en el capítulo 12 de Juan, y estamos viendo esta profecía ser cumplida. Amén.
Hermanos, la incredulidad es rechazar voluntariamente a Jesucristo. ¿Viene de quién? De nosotros. ¿Quién es que rechaza? Nosotros. ¿Quién es culpable por no creer? Nosotros. Los que son incrédulos son culpables por su incredulidad. No es culpa de Dios, si tú no crees. Es culpa tuya, este es el pecador. También quiero que noten en cómo nuestro texto también muestra la deidad de Dios o la deidad de Jesucristo. Mira lo que dice en el 44, dice, creer en Jesús es creer en Dios. Y vemos que otra vez está pintando aquí una imagen de Jesús en este texto. Cuando dice, entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Creer en mí es creer en Dios. Porque Dios y yo somos uno en igual. El que no cree en Jesucristo no cree en Dios, no cree en el Dios de la Biblia. Hay muchos dioses que muchas personas creen en este mundo, pero hay un solo Dios, hermanos, Yahweh, el Dios de la Biblia, hermanos. No creer en Jesucristo es no creer en Dios, el Dios verdadero. También vemos en este texto que ver a Jesús es ver a Dios. Y lo que dice el 45. Y el que me ve a aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Ver a Jesucristo es ver a Dios. Recuerda que Jesucristo es la manifestación física de Dios. Dios es invisible, nadie ve a Dios. Pero cuando uno ve a Jesucristo, ha visto a Dios, porque Él es Dios encarnado. Amén. Y también vemos en el versículo 49, escuchar a Jesús es escuchar a Dios. Dice el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Queriendo decir que cada palabra que salía de la boca de Jesucristo es palabra de Dios. Hermanos, si uno no recibe a Jesucristo con fe, no piense que será aceptado por Dios. De hecho, si uno no cree en Jesús, Dios lo juzgará por su incredulidad en los últimos tiempos. Mira lo que dice en Juan 12:48 del texto de hoy. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa la juzgará en el día final. La palabra de Dios, hermanos, está llena de todas las verdades de Dios. Y la palabra de Dios enseña claramente que uno es salvado por creer y recibir al Señor Jesucristo. Y quien no lo hace, seguirá muerto. Eso es una promesa, hermanos. Nadie, hermanos, entrará al cielo si no ha recibido al Señor Jesucristo antes de morir. Amén. Estas palabras de Jesucristo nos obligan a reconocer la gravitud de la incredulidad, hermanos. No hay manera de ser aceptado ante Dios sin recibir a Jesucristo por fe. Recuerde que la incredulidad es el rechazo consciente de Dios y de su palabra. También quiero tocar los versículos 42 y 43, porque hay algunos, aquí menciono unos cristianos secretos, y quiero que vean lo que dice la palabra de Dios sobre ellos. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban,
para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y como dije otra vez ahorita, Dios no tiene creyentes secretos. Si tú eres hijo de Dios, tú vas a obedecer a Dios y vas a seguir a Dios, no importa lo que te cueste. Estas personas otra vez, dice aquí otra vez, está diciendo quiénes son, porque ellos amaban más el reconocimiento de hombres que el reconocimiento de Dios. Si tú eres una persona otra vez que es cristiano de domingo o cristiano de temporadas, no eres hijo de Dios. Solo el que cree y camina acuerdo a su palabra es hijo de Dios. Y lo está haciendo claro aquí, ¿no? Lo está diciendo claro. No soy yo que lo estoy diciendo, es la palabra de Dios que lo dice, hermanos. Ahora, el segundo punto nos hace la pregunta y vamos a buscar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la gente no cree en Jesucristo? ¿Por qué la gente no cree en Jesucristo? Esa pregunta es un poquito más difícil de responder, a pesar de que las pruebas y los milagros que Jesucristo hizo otra vez y afirmó Él, confirmando lo que decía y enseñaba el Viejo Testamento, la mayoría de los israelitas no creyeron en Él. ¿Por qué? Porque la incredulidad no se debe a una deficiencia intelectual o una falta de conocimiento. Muchos creen que si yo puedo estudiar más y aprender más, yo puedo ser cristiano porque tengo más conocimiento que tú. Pero Dios nos salva a través de la cantidad de conocimiento que tú tienes. Los mejores teólogos son católicos. Hay muchos teólogos en este mundo que estudian la palabra de Dios. Y muchos de ellos son ateos, hermanos, ni creen en Dios. Pero te pueden citar toda la palabra de Dios. Creer no es suficiente, hermanos. Porque la incredulidad es la respuesta de un corazón un corazón de rebelión contra Dios. Si tú no crees en Dios y no andas en Jesucristo, tú estás en rebelión contra Dios. Tú eres rebelde. No importa lo bueno que tú seas. Tú puedes ser Mother Teresa. Mother Teresa fue famoso por todo lo que ella hizo por niños y hospitales, por todo el mundo. No importa lo bueno que tú seas, lo importante es que tú conozcas y creas en nuestro Señor Jesucristo. Y da la evidencia de eso en su vida, en tu caminar. Ninguna cantidad de presión externa puede hacer una persona creer. Tú no puedes forzar a nadie a ser hijo de Dios. Yo puedo forzar a mis hijos a venir a la iglesia, y lo hago, pero no puedo forzarlos a ser cristianos. Eso es algo que no puedo ser yo, es algo que tiene que ser Él. Tenemos que entender una cosa, que Dios asigna la culpa de la incredulidad ¿a quién? Al hombre. Si tú no crees en el Señor, es culpa tuya. Nacimos en pecado, hemos estudiado Génesis, todos otros responsables, somos depravados y no creemos en Él. Y nacimos en ese estado. Toda persona nace en un estado depravado, en un estado pecaminoso, en un estado muerto. Cada uno de nosotros nacimos muertos espiritualmente. Aunque como bebés estamos vivos, pero hasta cuando nacimos es el primer día de nuestro camino a la muerte. Y si llegamos a morir, ahí se acaba nuestra existencia física en este mundo.
pero eternamente seguimos viviendo, porque cada persona va a vivir eternamente. Va a vivir en el cielo, en el infierno, pero va a vivir eternamente. Mira lo que dice el Juan 12:37, nuestro texto de hoy. Dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Él hizo todas las señales. Él levantó a un hombre, hermano, entre los muertos. Y todavía no creían en él. Él demostró el poder de levantar un muerto después de 4 días muerto, hermanos. Y todavía hay personas que no creían en él. Él dejó claro que el hombre es culpable por su persistente incredulidad hacia Jesús. La responsabilidad de rechazar a Jesús como Salvador recae directamente sobre los hombres incrédulos. Mira lo que dice 37 al 38. Dice, pero aunque había hecho tantas señales de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra de profecía, del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y a quien se ha revelado el brazo del Señor que hemos leído ahorita. El plan preordinada, aquí está hablando de Dios, de ellos rechazarlo a Él, para que Jesús ocupara su lugar en la cruz y sufriera. Él iba a sufrir la muerte en la cruz, hermano. Eso fue predeterminado de Dios. Que ellos no iban a creer es predeterminado por Dios. Y esta es la parte otra vez más difícil para las personas entender. Dios es un Dios soberano, ¿no? Él creó todo, Él está en control de todo y no podemos hacer nada sin su voluntad. Es que es imposible. Dios nos, otra vez, podemos tratar de no pensar de Él, pero Él sabe lo que tú estás haciendo cada segundo de cada día, cada minuto de cada día que estamos haciendo, ¿no? Jesús necesitaba morir y vino a morir. No vino a la tierra para ser aclamado, aceptado, abrazado por tantos. Si eso hubiera sucedido, nunca habría cumplido el propósito de la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Morir la muerte brutal de un criminal fue la voluntad de Dios para el Señor Jesucristo. Juan está mostrando cómo la incredulidad de los judíos cumple la profecía de Isaías. Esto plantea una pregunta difícil, incluso si su incredulidad es necesaria para que se cumpla la profecía de rechazo de Jesucristo. ¿Está diciendo Juan que Dios planeó la incredulidad? ¿Es plan de Dios la incredulidad? La respuesta es sí. Vino de Él. Para Él poder cumplir su plan, tuvo que ocurrir eso. La palabra es clara. No solo no creyeron, sino que Juan también dice en el 39, por eso no podían creer. Ellos no podían creer. ¿Por qué? Porque Juan responde, es difícil. Es una difícil pregunta, volviendo a las escrituras, ¿cómo debiéramos hacer nosotros? La razón por la que no podían creer era que Dios había cegado sus ojos para que no pudieran ver. Dice la palabra, Él los cegó. ¿Quién los cegó? ¿Ellos se cegaron? No, ellos estaban en un estado cegado. Ellos nacieron en un estado cegado y Él los dejó en un estado cegado. Ellos actuaron como iban a actuar, porque ellos están en un estado de depravación, hermanos, pecaminosa. Ellos actuaron como ellos deben de actuar, como personas pecaminosas. Y Él los dejó ahí. Dice la palabra que Dios había
endurecido sus corazones para que no pudieran entender ni recibir la cura de la salvación. Dios da a Isaías la tarea de compartir su palabra con los hijos de Israel y dice que el mensaje de Isaías para ellos sería así. Vamos a leer Isaías 6, 9 a 10. Y 6, 9 a 10 de Isaías 6 dice: y él dijo, ve y dile, y este pueblo escuchan bien, pero no entienden, miran bien, pero no comprenden. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepiente y sea curado. ¿Entiende lo que está diciendo ahí, hermanos? Miremos para atrás a nuestro texto donde Juan dice que la incredulidad de los judíos es el cumplimiento continuo de las palabras de Isaías. No creen porque Dios no le dio el llamado a creer. Dios es que salva. De hecho, ha endurecido sus corazones aún más de lo que ya estaba. El versículo 39 dice, por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, en otras palabras, fueron impotentes para creer o les fue imposible creer. Lo que vemos aquí son dos verdades entralizadas en la explicación de Juan sobre la incredulidad, hermanos. Primero, la creencia no es posible sin la obra directa de Dios en el corazón del hombre. Juan Calvino explica, la fe no nace en las facultades humanas ordenadas, sino que es un don único y raro de Dios. La fe nace de un don único y raro de Dios. Viene de Dios, no viene de nosotros. Estamos muertos. Si tú estás muerto, necesitas alguien que te salve, alguien que te levante. Vimos a Lázaro, él estaba muerto y se iba a quedar muerto, hermanos, hasta que el Señor Jesucristo vino y dijo, Lázaro, levántate. Jesucristo tuvo que revivirlo, hermanos. Vemos claramente en la cita que hace Juan, el final de la primera profecía de Isaías, aquí en el 38, dice, y a quién se ha revelado el brazo del Señor. Dios se revela a uno. Nosotros no nos revelamos a Él o al mundo. Nosotros nos despertamos un día, alguien me predicó hoy, yo creo porque yo creo. No, tú crees porque Dios te dejó creer. Eso es importante. Él revela. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Dios se reveló a uno, hermanos. Y Él es quien toma la iniciativa para la salvación. Dios llama a los hombres a través del Espíritu Santo a Jesús para que sean salvos. El Espíritu Santo es que nos limpia y nos abre nuestros ojos para poder ver a Jesucristo. Y una vez que podemos ver a Jesucristo, ¿quién lo va a rechazar, hermanos? El que tiene sus ojos abiertos, el que tiene su corazón otra vez, un corazón de piedra hecho un corazón tierno. El que se le quita esa vela de sus ojos y puede ver la luz, nunca lo va a rechazar. Por eso la persona que se les revela al Señor Jesucristo nunca puede rechazarlo. Por eso la salvación es eterna. La salvación, otra vez, el que es salvo siempre será salvo. Porque es un don de Dios, es algo que Dios hace a ti. En Efesios 2 también dice que la fe que tenemos viene de Él. Cuando creemos, Él nos da la fe para poder creer en Él. La segunda verdad que vemos aquí es que Dios puede, por sus propios propósitos, elegir y endurecer
aquellos quienes Él decide endurecer. Es decisión de él. No vamos a leer capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, pero cuando tenga tiempo, léalo. Por lo menos el 9. Él endurece, Él endurece. Él es Dios, Él es soberano. Él salva que salva. ¿Quién eres tú para decir quién salvar y no salvar? Dice 40 aquí, Él ha cegado sus ojos. El texto de hoy, 12:40, Él ha cegado sus ojos, endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierte y yo les sano. Por sus propias razones Dios eligió endurecer los corazones que serán endurecidos y no endurecidos. Es por su voluntad. Él lo eligió. Él es soberano. Nosotros no decidimos eso. No podemos entender completamente, hermanos, el propósito de Dios, de llamar a algunos a la fe y otros no. Pero nos sentemos y entendemos, tenemos que entender la autoridad de Él y reconocerlo a Él como el alfarero que tiene el derecho de moldear al barro con y para su propósito. Tenemos que creer y aceptar eso. ¿Por qué? Porque somos creyentes de la palabra de Dios. Somos personas que creemos lo que dice la palabra de Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios. No puedo decir otra cosa. Quiero decir eso porque es importante. Hay muchas personas que no aceptan esta enseñanza. Tú vas a muchas iglesias bautistas del sur y no creen estas verdades. Los bautistas estamos divididos cuando viene a estas enseñanzas. Hay muchos, y lo he dicho varias veces, pero y yo saliendo de una iglesia desde cuando era joven, hay muchos que creen que la fe, creer viene de nuestra reacción o aceptación al evangelio. Sí, debemos de creer, pero ese creer viene de Dios. Y ese es el otro lado. Si Dios es soberano, después yo tengo que creer eso y decir que Él controla todo. Enseña la palabra y es clara. Y otra vez, yo he hecho muchos estudios que Él es soberano. Y por eso nosotros somos la iglesia que cree en las doctrinas de la gracia de Dios. Si la salvación es por la gracia de Dios, la Biblia es gracia. ¿Qué es la palabra gracia? Es un don. La palabra significa don, es un regalo. Si la salvación es un regalo de Dios, ¿tú puedes ganar un regalo? No, un regalo es dado a uno. Estaba haciendo con los jóvenes, los niños la semana pasada. Le di mis llaves a uno de los niños y le dije, esto es un regalo. Te estoy dando mis llaves. Vamos a imaginar que esto es un carro, otra vez un Lamborghini. Y te estoy entregando las llaves. ¿El carro es tuyo? No hasta que tú cojas las llaves para ti, no son tuyas. La salvación es algo que que es dado a nosotros por Dios y que nosotros recibimos y creemos. Pero viene de Él. Él decide. Otra vez, hay una parte humana en la salvación que creemos, pero como dije ahorita, ¿quién no va a creer si Dios nos abre nuestros ojos a la luz? No hay otra decisión que creer en Él, hermanos. Es algo que nos da a nosotros y nosotros recibimos. Amén. El versículo en Juan 16, 28 dice, sepan por tanto, Juan 16, 28 dice, sepan por tanto que esta salvación de Dios sea enviada por los gentiles, ellos sí oirán. Y en el contexto de lo que estamos leyendo aquí en Juan, quiero que ustedes entiendan que Él está hablando aquí a los judíos. Los judíos
iban a ser ponidos para un lado. Y ahora el Evangelio, porque ellos eran la gente de Dios, ¿verdad? Los escogidos de Dios. Pero a través de su incredulidad, Dios abrió el Evangelio a los gentiles, a todo el mundo, a nosotros. Él es lo que está hablando aquí. Él está diciéndonos a ellos que Dios va a abrir este Evangelio. Y la creencia, como ustedes no creyeron, hay otros que van a creer. Y nosotros, otra vez, parte del plan de Dios, Él abrió el Evangelio y uno puede tener. Y era el trabajo de ellos evangelizar, pero no es algo que Él hizo después. Isaías dice en otra parte, ellos tenían la obligación de compartir este mensaje al mundo, y ellos decidieron contarlos para ellos. Y como ellos no evangelizaron, él dijo, ok, vamos a ponerte para el lado ahora, y vamos ahora a introducírselo a todo el mundo. Yo no lo necesito, él no necesita a nadie para compartirle. La palabra dice así, si nosotros no predicamos, las piedras otra vez evangelizar o predicarán. Nosotros estamos llamados, nosotros como iglesia, a evangelizar como ellos. ¿Estamos haciéndolo? Porque si no lo estamos haciendo, estamos en pecado, hermanos. El que no comparte la palabra de Dios está viviendo actualmente en pecado. Estamos llamados a hacerlo. El trabajo del cristiano es crecer en el reino de Dios. Adorar a Dios, ¿verdad? Darle gloria a Dios, pero también crecer en el reino de Dios. No hablando de números, pero tratar de que todo el mundo escucha la palabra de Dios. Otra vez, la salvación viene de Él, el que recibe el mensaje viene a través del poder de Dios, pero ellos van a recibir al Señor a través de nuestra predicación. Es la manera que Él escogió hacerlo, que ellos van a recibir a través de nuestra predicación de la palabra al mundo que no conoce. Y ellos van a responder dependiente a la voluntad de Dios. Yo no tengo el poder sobre el resultado, pero tengo el llamamiento y la obligación de hacerlo como hijo de Dios. Y eso debe ser un deseo que esté dentro de ti, de otra vez predicar el Evangelio. No importar lo que dicen los otros, no ser como dice en el otro texto, en el 40, donde dice que los principales, otra vez, ellos estaban más preocupados de lo que las personas creían de ellos, y por eso nadie sabía que eran cristianos secretos. Pero un hijo de Dios no es cristiano secreto porque tiene la obligación de predicar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, hermanos, hasta que Él regrese. Amén. No todos los que aparecen en nuestro pasaje rechazan el Evangelio. En el resumen del mensaje, Jesucristo promete que los que creen en Él no permanecerán en la oscuridad. Miremos los versículos 46 al 48, donde dice: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa juzgará en el día final. Tenemos la palabra de Dios. Uno es salvo a través de la palabra de Dios. No por emociones, no por sentimientos, no por uno tratar de forzarlo, no porque estoy aquí tocando música una hora, obligándolos que vengan adelante y reciban al Señor, que como hacen muchas iglesias, y tuve la misma persona subiendo todas las semanas. Eso no es bíblico, hermanos. La Biblia nunca, después de la predicación, lo que iban a recibir, lo van a recibir.
Porque el Espíritu Santo te va a renovar tu corazón, hermanos. Y tú vas a aceptarlo, y tú vas a recibirlo, y tú vas a caminar en él, hermanos. Amén. Pero todo hijo de Dios tendrá vida eterna. Dice en el 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. La promesa de Dios para los que son hijos de Dios, por los que creen en Él. Creer en Jesucristo no es ser sentimental, hermanos, de nuestras cargas y culpas. Eso no. Judas estaba sentimental cuando él traicionó a Jesucristo, ¿verdad? Pero ser sentimental o sentir culpa, eso no salva. ¿Qué es lo que salva? Creer en Jesucristo, hermanos. Creer en Jesucristo. ¿Qué es eso, hermanos? Es la liberación del reino de las tinieblas, hermanos. Es la redención de la pena de la muerte, hermanos. Es el disfrute de la nueva vida, la vida que Dios quiso para nosotros. Es la confianza en nuestra relación renovada y restaurada en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es el cimiento de nuestras almas y las fuentes de la vida de las buenas obras, de vivir vida para Él, nuestras vidas para Él. El verdadero Hijo de Dios, lo estaba diciendo el miércoles, el verdadero Hijo de Dios no resulta en cuán alto tú puedes cantar o gritar o brincar o otra vez. Lo mucho que tú sirves es por los buenos frutos. Tú los vas a reconocer por sus frutos, dice la palabra de Dios. ¿Qué es eso? El verdadero Hijo de Dios va a crecer en Él, va a crecer en amor, va a crecer en gozo, va a crecer en humildad, va a crecer en misericordia, en una manera supernatural, hermanas. Tú vas a ser una persona totalmente diferente. El que dice que las personas no cambian, no conoce al Señor, porque la persona que conoce al Señor sabe lo que es cambio. Yo soy evidencia de eso, hermanos. Yo no soy la misma persona que yo era antes de conocer al Señor. Y le digo amén al Señor y gloria a Dios por eso, porque no quiero ir atrás, hermanos. No quiero volver atrás. Quiero concluir este mensaje con otras palabras, hermanos. Este mensaje trata del poder de Dios para salvar, así que confía en Él para la salvación. Pídele. Si tú no conoces al Señor o tienes familiares que no conocen al Señor, esté orando por ellos, que Dios los salve y que te dé a ti la oportunidad de predicar el Evangelio. Y cuando ellos escuchen el Evangelio, otra vez Él le limpie los ojos y lo deje ver, o deje que ellos puedan ver la luz de quién es Jesucristo. Ellos pueden recibir la salvación. La incredulidad más rígida se rompe como el cristal cuando Dios blanda el corazón de una persona que tiene corazón de piedra, hermanos. Dios es soberano sobre la incredulidad, lo que significa que la incredulidad debe inclinarse ante Él. Cada persona que está aquí un día era un incrédulo, hasta el día que nosotros nos inclinamos alante de Él y lo reconocemos a Él como ¿quién? Señor de nuestras vidas. Ya no estoy en control yo, ya tú eres el rey de mi vida y me someto a eso. Otra vez, Él es el Dios de la incredulidad. Tenemos que someternos a Él y otra vez y orar por nuestros familiares y personas que conocemos, que ellos hagan lo mismo, porque Él es el que tiene el poder para salvar, no nosotros. La incredulidad puede parecer
obstáculo demasiado grande para navegar, pero Dios es más grande que la incredulidad. Quiero que sepan eso, pero yo sé que muchos de ustedes, estamos aquí los miércoles, yo creo que cada uno de nosotros tenemos personas o familiares que no conocen a Cristo. Y nosotros estamos desesperados para que ellos conozcan a Cristo. Siga orando por ellos, hermanos. Y que Él, otra vez, no puede forzar la acción. Y ya vemos que la salvación viene de Él. Él es que tiene que abrir ese corazón para ellos puedan ver la luz. La oración tuya debe ser que sí, que Él los salve. Y si a través de ti, tus palabras, que Él abre esa puerta y que te dé las palabras de hablarle a ellos el Evangelio para que ellos puedan conocerlo a Él. Otra vez, Él es el enfoque, no tú. Tú eres más que un instrumento de Él para ser usado. Amén. Y por último, confíe en Él. Ore a Él. Comparte el Evangelio. Y luego vea cómo el obstáculo, otra vez, se puede ser derrubido otra vez a medida de la gracia de Él. Tú puedes ver cómo Él a través de ti puede derruir, ¿cómo se llama la palabra? Derribar, gracias. El corazón de esa persona. La adicción, otra vez. La fornicación, la inmoralidad, otra vez. Nosotros a veces tratamos de parar estas cosas externamente. Si nosotros estuviéramos orando por el corazón de esa persona, que Dios cambie a esa persona y que ellos vengan a conocerlo a Él en salvación, tú verás que ellos propiamente van a parar esas cosas, pero tienen que conocerlo a Él primero. Externalmente parar esas cosas otra vez, no cambiar la condición del corazón de esa persona. Solo Él puede hacer eso. Y una vez que Él cambie la condición del corazón de esa persona, tú verás que esa persona va a parar de hacer todas las cosas a través de la enseñanza de Dios y el Espíritu Santo convenciéndolo de sus pecados. Así ocurrió en mi vida, hermanos. Y así es que trabaja Dios. Vamos a orar, hermanos. Y quiero orar otra vez por cada uno que está aquí. Si hay uno aquí que no conoce al Señor, está viviendo una vida de incredulidad, yo les pido que otra vez vengan donde mí para yo poder hablar con usted un poquito más y explicarle el Evangelio. Y también nosotros que estamos aquí andando en el camino del Señor, que nos ayude a ser fiel. Que nos ayude a ser fiel en crecimiento del reino de Dios. Hay muchas personas que no conocen al Señor, pero hay muchas personas, si somos honestos, que ni estamos orando por ellos. Y eso es otra vez, es pecado en nuestra parte. Debemos estar orando y nuestro corazón debe estar otra vez dolido por cada persona en nuestro alrededor que no conoce al Señor. Porque la única manera que ellos maybe puedan escucharlo, maybe la única persona que le va a predicar el Evangelio verdadero puede ser usted. Y no deje que esa oportunidad se vaya. Esté orando por ellos desde ahora y que el Señor abra esas puertas para tú poder hablarle a ellos y presentarle el Evangelio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor. Oramos, Señor, que tú bendiga a cada persona escuchando este mensaje, Señor, y que tú abras tus ojos a la verdad de tu gracia, Señor, lo que es tu gracia, y ayúdanos a crecer en la verdad, Señor, de cómo es que tú salvas, Señor. Ayúdanos a poder entender más y más de tu gracia, Señor, y también ayúdanos a tener otra vez más deseo para los que no te conocen a ti, Señor. Ayúdanos, danos el deseo de poder evangelizar y presentar tu mensaje de salvación en Jesucristo a todos, Señor. Quítanos el temor, Señor. Otra vez, que no seamos cristianos de secretos, pero seamos cristianos verdaderos, reales, Señor, sin temor de predicar tu evangelio a cualquier persona que nos venga, Señor. Que esto sea una realidad en nuestras vidas, Señor.
También oro por los que no te conocen, que pueden estar aquí o escuchando este mensaje. Por dentro del Señor, que si realmente no te conocen y están viviendo una vida de incredulidad, Señor, que tú despiertes sus ojos, que tú limpies sus corazones de otra vez de la maldición y la malicia del pecado, Señor, y que tú los traigas a salvación en ti, Señor. Oremos por esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Estamos despididos.